Sí. Bueno. Un poquito, espera un segundillo que empieza a conectarse la gente. Acércate ahora al nevari, que es lo que interesa sobre todo, ¿vale? Dito. Bueno, ya si quieres. Bueno, vamos a ver, he sacado este ligustrum porque el árbol no es muy espectacular, pero el nevari sí lo es. Si te acercas, Marta, podemos enseñar, ¿vale? ¿Veis? A lo largo de muchos años se han ido colocando las raíces de manera... Esto suena mucho, ¿eh? Hay que darle un poquito de aceite al torno. Bueno, a lo largo de muchos años se ha ido colocando el pan de raíces, ¿veis? Y para mí es un nevari bonito. A lo mejor para vosotros no, pero a mí me gusta mucho ese árbol, ¿vale? Y aquí tenemos otro que, si hubierais visto este árbol, cuando yo compré este árbol, que es un Taxodium, ¿vale? Lo que compré fue esto, mirad. O sea, yo cogí un plantón de aquí para arriba, ¿vale? Entonces, a lo largo de 9 años he dejado crecer, he colocado las raíces con los sistemas que os estoy explicando y le he dado conicidad. Entonces, si os dais cuenta, ya vamos teniendo un nevari bastante más espectacular, ¿veis? Aquí el año pasado se le arregló esta raíz, veis que esto es leña y este es el labio que ha hecho de cicatrización y eso se cerrará con el tiempo, ¿vale? Pero se trata más que nada, mirar, se trasplantó el año pasado y mirar el volumen de raíces que hay por debajo. O sea, se trasplantó en clase. Este ya tiene el centro totalmente plano, no tiene raíces hacia abajo, ¿vale? Ya todas las raíces son laterales. Entonces, esto lo hemos conseguido en 9 años, ¿veis? Si os dais cuenta y acercáis aquí, ¿veis? Esa es la primera herida que yo le hice al árbol. Es decir, todos los años lo he dejado crecer y he cortado, ¿veis? Aquí, por aquí, por aquí. Sí. Aquí, ¿veis? Eso es la primera herida, que está cerrada completamente. Por aquí corté también, lo que pasa es que han salido ramas y no se ve bien. Aquí veis que hay otra herida completamente cerrada, no sé si se aprecia. Por aquí lo pueden meter mejor, Marta, mira, por aquí, por este lado. Aquí se ve. ¿Sí? ¿Vale? Y esta sería la última herida que le hemos hecho, que se le hicimos el año pasado, mirar el corte, el volumen de la herida. Y automáticamente con el crecimiento de esta rama, con el engorde de esta rama, que sería una rama de sacrificio, esa herida la cerramos sin problemas, ¿vale? Porque este árbol tiene un crecimiento muy importante, muy vigoroso. Y los resultados se ven en relativamente poco tiempo, ¿vale? Veis que la ramificación no es lo que me preocupa ahora mismo. Lo que me preocupa es darle esa conicidad y... Te están preguntando para qué le hace herida. No son heridas estas... No son cortes. Son cortes. Es decir, yo dejo crecer y corto. En el estanque tenéis alguno más, que son los que yo dejo crecer. Es decir, eso es, imagínate que yo dejo el árbol que crezca y se pone de este tamaño. Entonces, al año siguiente corto y estos son los cortes que yo he ido dando de forma sucesiva para dar esa conicidad en el árbol. ¿Cómo le hace la herida? Sí, eso que no es una herida en el tronco. No es una herida, es un corte, es una poda, ¿vale? Entonces, esa poda cicatriza y saca nuevos brotes, ¿vale? Cuando ese brote crece y engorda, cierra la herida automáticamente. Entonces, todo lo que os he ido enseñando a lo largo del tronco son heridas cerradas, completamente cerradas del crecimiento, ¿vale? El árbol cuando crece va cerrando la herida, igual que en el manzanito pequeño, igual que en este manzano que os he enseñado, ¿veis? Esas heridas que aparecen aquí, ¿veis? Van cerrando conforme va engordando el árbol, ¿veis? El crecimiento hace que ese labio de cicatrización engorde y nos cierre una herida que en un árbol pequeñito pues puede ser fea y de esa forma la cerramos, ¿vale? Pues eso es esto, pero en grande, ¿vale? Entonces, el efecto, veis que aunque las ramas no están todavía terminadas ni nada que se le parezca, veis el efecto de la conicidad visual, que es muy importante, ¿vale? A pesar de que el árbol no está terminado, ni mucho menos, el impacto visual del nevari es muy fuerte. Entonces, por eso es muy importante tener un buen nevari en un árbol, ¿vale?
Lo mismo haremos con las ramas, es decir, si os dais cuenta, las ramas conforme crecen, las voy cortando, ¿veis? Si te acercas aquí, Marta, voy cortando y voy seleccionando y dejo una punta nueva para que continúe la rama. De esa forma le doy conicidad a la rama también, es decir, que la rama vaya de más grueso a más fino en muy poquito espacio. Y además no dejo que la ramificación se me aleje, es decir, yo no dejo que la rama tire y la ramificación esté aquí, de aquí hacia afuera. No, la ramificación tiene que estar del tronco un dedo 2 hacia afuera, para que permanezca aquí, que eso es muy importante, ¿vale? Si os descuidáis, pues al final en algunas especies será muy difícil volver atrás. Ahora, por ejemplo, hay que darle una nueva poda, seleccionar nuevamente y darle conicidad a estas ramas para que no sean palotíes, es decir, lo que no podemos tener una rama con la misma conicidad que un boliví, con un regulador, ¿vale? Sí, aquí es igual de ancho aquí que aquí. Lo que tenemos es que disminuya de forma progresiva, ¿vale? Vale. Entonces, a este todavía pues le queda un poquito, ¿vale? Pero si veis, el Nebari es bastante potente, ¿vale? Hay un par de preguntas. Sí, ¿Quieres contestar? mira, A ver si- y así no se acumulan. ¿Qué época recomiendas para el injerto de pino alepensis en Sevilla? Yo los injertos los hago cuando hace más frío. Hago un autoinjerto, ¿vale? Cojo una rama por aproximación y lo hago cuando el pino está más dormido, que es cuando suda menos resina, cuando tiene más posibilidades de éxito. Por lo menos aquí en Granada yo normalmente lo hago en diciembre y a principios de enero, que es cuando hace más frío, ¿vale? Vale. Cuando realiza un acodo, ¿abonas la planta madre? Sí. ¿Y la qué planta ubicación madre, le das? y cuando veo que tiene raíz, el acodo también. La ubicación, ahora mismo por ejemplo, el acodo que he realizado, que es el que hay en el estanque, que lo enseñamos el otro día, si queréis lo volvemos a enseñar, pues está en el mismo sitio que estaba, o sea, no lo cambio de sitio. Lo que sí es importante es que donde esté no le falte agua, ¿vale? Vale. Los Taxodium los tenemos todo el año en agua Sí. y solo utiliza Sí. Akadama, ¿verdad? De hecho, si os dais cuenta, la mesa se ha puesto bastante sucia porque este estaba en una bandeja con agua, ¿veis? Si te acercas aquí, se pueden tener fuera del agua. Lo que pasa es que en el agua van a crecer más. Entonces, como ahora lo que me interesa es que engorde y que me eche mucha ramificación y demás, y crecimiento, cuando necesitas crecimiento, pues lo pones en el agua y crece bastante más. Además, os sorprendería, esta especie es bestial. O sea, tiene un crecimiento espectacular, ¿vale? Y además la hoja la tiene muy bonita porque se parece mucho a la del tejo, pero más pequeñita todavía, ¿vale? De hecho, si Marta, si quieres enseñarle los que tenemos ahí, eso es metasequoia, ¿vale? Este sería Taxodium y ese sería metasequoia. No sé si sabéis la diferencia que hay entre una metasequoia y un Taxodium, ¿vale? Pero se ve muy bien en la hoja. Mirad. ¿Veis? Esto es metasequoia, ¿ves? Si os dais cuenta, voy a coger un palito, algo que tenga punta para que lo veáis bien. Mirad, para distinguir el Taxodium de la metasequoia. Si cogéis la hoja, veis que salen de dos en dos, ¿ves? En un punto salen dos hojas, ¿lo veis? Dos, ¿de acuerdo? Salen enfrentadas. Sin embargo, en el Taxodium, vamos a esta ramita que es más larga, ¿veis? Salen alternas, ¿veis? Pero no, ahora. ¿Lo veis? No, ahora. Salen alternas. Entonces, en el Taxodium salen de forma alterna y la metasequoia sale una enfrentada a la otra. Es una forma de distinguirlo. De todas formas, la hoja del Taxodium es más finita y la de la metasequoia es más grande, ¿vale? Funcionar a nivel de cultivo funcionan igual, las dos tienen un crecimiento bestial, ¿vale? Son muy parecidas, lo único que el efecto final del Taxodium para mí es más elegante porque la hoja es más finita y a mí me gusta más, simplemente, ¿vale? Es cuestión de gustos. Bueno, vamos a enseñar este Acerpalmatum también, ¿vale? Bueno, Este de aquí, en el que se han hecho injertos de raíz, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso había una oquedad. Me voy a matar. Bueno, aquí, ¿veis? El Nebari por aquí estaba mejor, pero en esta parte, aquí había una oquedad, ¿veis?
esta herida fue la primera vez que hicimos el injerto que no agarró, y esto de abajo, ¿veis esto de aquí? Es que llevamos toda la semana con una cantidad de agua increíble. Y el musgo se sube por donde hace falta. ¿Veis? Mirad, ¿veis esto gordito que hay aquí? Eso es que aquí pusimos una macetita con un plantón, ¿vale? Imaginaros que esto es la maceta, ¿vale? Entonces aquí acodamos, injertamos la rama aquí, perdón, y la pegamos al tronco, de forma que los circuitos de la savia de ambos, de la planta madre y de la plantita, acodaron. Si os dais cuenta, ¿veis? Todavía está chiquitín porque se hizo hace un par de años, ¿veis? Esto ya me cubre esa parte en la que no había nada, ¿vale? Entonces en los sucesivos trasplantes dejaré que esa raíz engorde, ¿sí? Dejaré que eso engorde, ¿veis? Para que se pueda rellenar esta parte que está un poco más vacía, ¿vale? Entonces tendré que ir colocando esas raíces y poniéndoselas en su posición para rellenar ese levario, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, voy a dibujar en la pizarra cómo se hace eso. Mientras borra y dibuja. Sí. Mirad, imaginaros que esto es el tronco y aquí tengo una macetita con una plantita, ¿veis? Pues lo que hago es que aquí hago una muesca, ¿vale? Y esto lo introduzco en esta parte, de forma que el plantón queda introducido ahí, ¿veis? Con el crecimiento, digamos que se conectan las conducciones de savia y esto forma parte del tronco, ¿lo veis? Entonces, en el plazo de un año puede quedar totalmente soldado, si está bien hecho, ¿vale? Aquí se rasca un poquito, hasta que aparece la zona blanca, y se introduce aquí. Entonces, al contactar los circuitos de la savia, se suelda, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Con respecto a esto, una cosa que sí es importante es que ese injerto que hacéis de la rama o de las raíces sea del mismo árbol. ¿Por qué? Porque tiene el mismo patrón de crecimiento, ¿vale? Por ejemplo, aunque si yo tengo dos higueras diferentes, una puede tener la hoja más grande o ser de una variedad diferente a la de al lado. Entonces, si yo injerto una rama de una higuera que no es de la propia higuera, puede ser que esté metiendo, digamos, otra subvariedad o otra con otros genes, por decirlo de alguna manera. Entonces puede ser que esa rama que inserte tenga la hoja más grande que la que ya tiene la higuera, ¿vale? Pues aquí pasa lo mismo. Los Acer palmatum en principio son todos iguales, pero no son exactamente iguales. Entonces lo suyo es que lo preparéis con tiempo, que hagáis esquejes del propio árbol que queréis autoinjertar, y una vez que tengáis esos esquejes, los utilicéis para injertar las raíces y sobre todo las hojas. Se puede hacer las dos cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno. Pregunta, ¿los bonsáis con pies injertados en otra especie, pino, arce, prunus, Sí. tienen menor valor para exponerse? ¿Merece la pena acodar por encima? Vamos a ver, eso depende de cómo esté hecho. Normalmente los injertos se notan mucho, porque no están bien hechos. Sin embargo, hay algunos pinos, casi todos los pinos pentafil, algunos de ellos vienen injertados y no se ve por ningún sitio, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que depende de la persona que lo hace, si es muy cuidadosa y se queda bien perfecto, puede que no se note. Pero el problema que tenemos son los patrones de crecimiento. Unos van a engordar de forma diferente, las cortezas no son iguales, entonces hay que hacerlo de forma que prácticamente no se note. Y sí le puede restar valor, evidentemente, porque si no está bien hecho, pues estamos quitándole el valor al árbol. Casi es mejor hacer un acodo y prescindir de esa parte y hacer un nevari nuevo a utilizar esa parte acodada, porque queda bastante feo. Pero no tiene otra solución nada más que eso, hacerle el acodo. Pero funciona muy bien, ¿eh?
depende de la especie en la que lo hagáis, pero o de la experiencia que tengáis, pero que funcionan bastante bien, ¿vale? ¿Cómo haces con las ramas de los arces por los entrenudos? ¿Para reducir entrenudo o...? Pues no sé, a ver si no sigues viendo que nos repita la pregunta. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque no sé exactamente... Mirad, aquí tenemos otro granado, ¿veis? En el que, bueno, el nevari es más pequeñito porque he querido que sea un poquito más estilizado, pero veis que hay una conicidad y un movimiento, ¿vale? Aquí hay otra... 40 plantones de granado de semilla hace un año. Sí. Y este año y hace unos meses pasé a maceta 3,5. Maceta de entrenamiento. Sí. Mi pregunta es, primero, ¿hice bien? Y la otra pregunta, ¿qué abono le he hecho? Y hacer bosque. Yo creo que haría falta reformular esta pregunta porque... Bueno, en principio, si has plantado semillas y lo que quieres es que engorde, o si quieres darle alguna curva, lo tienes que hacer cuanto antes mejor. Es decir, cuando uno planta semillas tiene que tener muy claro lo que quiere hacer con eso. Si tú quieres que el árbol tenga una curva sinuosa, como este por ejemplo, cuanto antes se lo hagas mejor, ¿vale? Porque luego va a lignificar y puedes partir incluso las ramas, y sobre todo en un granado que son mucho más frágiles que no son pinos, ¿vale? En un pino puedes doblar, como dice aquel, casi cuando te apetezca, pero en un árbol de hoja caduca, en un granado sobre todo, las ramas son muy frágiles, entonces cuanto antes lo hagas mejor, ¿vale? Entonces primero ver un poco lo que quieres hacer con el árbol, qué curvas le quieres dar, si no quieres que tengan curvas, si quieres que sean rectos, si lo vas a utilizar para un bosque, pues todo eso lo tienes que planificar. Y yo lo que hago es que automáticamente que la semilla agarra o el plantón agarra, lo paso a una maceta de entrenamiento con este sistema, ¿vale? Con el sistema de la maceta boca abajo, ¿vale? Entonces, de esa forma consigo el nevari. Para un bosque no es tan necesario que tenga esos nevaris, porque bueno, si lo vas a plantar pequeñito igual lo puedes hacer para que todo se suelde y que se haga todo a la vez, pero que... Vale, la última pregunta que tiene que ver en cuanto al arce. Sí. ¿En qué momento hace el injerto de raíces en palmatum y el plantón pequeño? ¿Cómo lo sujetas al tronco? Pues simplemente lo sujeto con un alambre flojito o con una cuerda de rafia para que no se mueva. Lo que sí es muy importante es que no se mueva, ¿vale? Lo que sí hago es con un pequeño truco y es que le pongo una garapita que sujete el acodo para que el injerto para que no se mueva, ¿vale? Eso es muy importante, que no se mueva. Puedes utilizar cinta de injertar, puedes utilizar rafia, puedes utilizar alambre de forma que no se hinque, ¿vale? Porque si pones alambre, tienes que tener cuidado que el alambre no se te hinque, ¿vale? Pero lo importante es que no se mueva. La época. La época cuando empieza a brotar. Vale. Cuando empieza a brotar es cuando el árbol brota de forma rabiosa y echa más raíz, ¿vale? Entonces cuando se van a activar esos circuitos de savia y va a haber un bombeo de savia de arriba abajo constante, es cuando mejor funciona, ¿vale? Vale, ya puedes seguir. Vale. Bueno, ya más que nada sobre todo las preguntas que vosotros podáis tener, ¿vale? Otra posibilidad para ensanchar los nevaris. Vale, imaginaros que yo tengo el tronquito aquí, que no tiene mucha conicidad, y lo que quiero es ensanchar el nevari también, aparte de la plantación de la maceta. Pues si sale algún brotecito por aquí, sin dejarlo crecer demasiado, pues esta parte, vamos a suponer que aquí tenemos un esquejito que sale de la base. Pues eso lo hacen mucho los olivos. Si os dais cuenta, los olivos suelen tener unas peanas muy grandes, ¿vale? Ahí tenéis un olivo, ¿vale? En el que tiene un nevari bastante espectacular. Y si veis, tiene un montón de brotecitos en la parte de abajo, a la derecha. ¿Veis? Tiene un montón de brotecitos en la parte de abajo. Bueno, pues lo que hacen esos brotecitos, ¿vale? No debemos dejarlo crecer mucho porque luego cuando esto se corte vamos a hacer una herida. Entonces si has dejado que crezca mucho, la herida será más grande, simplemente por eso. Bueno, pues si dejamos aquí estos brotecitos, lo que va a hacer esta zona es ensanchar. ¿Veis? Si aquí dejo brotecillos, pues todo esto va a ensanchar. O si dejo aquí una rama baja que aunque no me sirva, va a producir que se ensanche eso. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna preguntilla más o algo que queráis hacerme. Cuando dejas crecer las ramas, Sí, uy, si quieres engordar el tronco. sí. Evidentemente, si yo quiero que esto engorde, tengo que dejar crecer la rama, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues consigo que, evidentemente, lo que se produce es lo siguiente. Imaginaos que yo tengo el palito en la maceta, ¿vale?
Entonces, si yo quiero que esto engorde, dejo crecer, ¿vale? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Imaginaros que yo tengo el árbol aquí y tengo un palito, ¿veis? Entonces, si yo quiero que eso sea bonsai, que sea espectacular, pues lo que hago es que voy dejando crecer sin límite. Por favor, es que no sé... Es que se escucha de fondo, iros. Entonces, dejo crecer y corto, ¿vale? Luego vuelvo a dejar crecer y vuelvo a cortar. Entonces, de esta manera lo que voy provocando es esa conicidad, ya sea recto, con curvas, como queráis, pero lo que produzco es esto, aquí mucho más ancho que arriba. Entonces, eso se produce siempre que haya una rama de sacrificio que engorde, ¿vale? Por ejemplo, el manzanito que os acabo de enseñar, en el que se ha aumentado el nevari, las ramas las tenía ayer aquí, lo he podado un poquito para que lo veáis mejor, ¿vale? Pero ayer tenía las ramas aquí, ¿para qué? Precisamente para que el engorde es el que me va a producir esa conicidad, ese ensanche, y además que me cierren las heridas. Si queréis, ahora vamos al estanque, que hay un montón de Tasodium que están podados, Vale. en los que estamos utilizando esa misma técnica, ¿vale? La mejor época para un acodo en un ciruelo. Igual, cuando empieza a brotar, cuando empieza a hinchar las yemas, ¿vale? Vale. Normalmente los ciruelos echan la flor y luego empiezan a echar la hoja. Pues entre la flor y la hoja, igual que el trasplante, digamos. Yo los saco los hago en la misma situación que los trasplantes. Cuando empiezan a despertar, ¿vale? Vale. ¿Podrías comentar algo del pómice? Vamos a ver, yo el pómice no lo uso mucho, ¿vale? Porque aquí en verano hace muchísimo calor y entonces se secan demasiado los sustratos. Eso, por ejemplo, en zonas donde tienen mucha humedad, no sé dónde viven, pero en zonas donde tienen mucha humedad, cuando necesitas, por ejemplo, en un pino, en un junípero, que te seque el sustrato porque hay mucha humedad ambiental y mucha agua, pues lo utilizas más. Yo prácticamente no lo uso, ¿vale? Entonces no me gusta el pómice. No me ha dado, a mí particularmente, no me ha dado buenos resultados con el cultivo que tenemos aquí con Granada, ¿vale? Las metasecuoyas están todo el año sumergidas en agua, no pudre raíces. No. Mirad, si os parece, os vamos a venir al estanque. Bueno, aquí tenéis 5 o 6, perdonad, estas chiquititas que han llegado hace poco, ¿veis? Y las tenemos en agua. Es más, aguantan hasta menos 15 grados, o sea que no tiene problema. Y si se congela el agua, se congela la capa de arriba y por abajo no hay problema tampoco. Mirad, ¿veis? Aquí tenéis que este árbol se trasplantó el año pasado. Este está completamente sumergido en agua, ¿veis? De hecho, mirad cómo está la maceta. Lo he sacado del agua para enseñaros. Ay. Entonces, en estos ya se ha hecho un trabajo de nevari porque venían en un cubo negro, bueno, total, que estaban muy mal de raíces y el año pasado se trasplantaron. Veis que ya tienen las raíces radiales, lo que pasa es que ahora falta que engorden. Y lo que hacemos es eso, ¿veis? Aquí le hemos pegado un tajo importante. Ese sería el proceso del corte, en el que hay que arreglar ese corte ahora, pero ya tenemos la rama para arreglarlo, ¿vale? Para que nos retire savia de esa zona. Entonces los tenemos siempre en agua, siempre. En verano y en invierno, sin problema. ¿Veis? Vale. Mirad, ese alto, lo digo a modo de curiosidad. ¿Habéis visto el Tasodium que os he enseñado? Bueno, pues este es un hijo de... Ese es un hijo de mi Tasodium, ¿vale? Uno de los cortes del ápice que le di en su momento. Entonces, si os dais cuenta, ahora dejamos crecer para que nos cierre las heridas y para seguir dándole esa conicidad. Y ese bosquecito también, que está en proyecto, todos esos son hijos del mío, ¿vale? Vale. Paso en primavera en un arce palmatum. Bien, pues si lo tienes trasplantado, hay diferencia entre si lo has trasplantado o no lo has trasplantado. Por ejemplo, si lo has trasplantado, ¿vale? Lo primero es que recupere el vigor y recupere su sistema radicular. Entonces, cuando tú trasplantas el árbol, lo dejas que se vuelva loco, completamente loco, ¿vale? Una vez que haya recuperado su vigor, pues, por ejemplo, aquí tenemos una bandejita, espera un momentito que me lo traigo, que está aquí.
Mirad, este por ejemplo se ha trasplantado este año, ¿veis? Y está un poco como loco. Entonces, ahora mismo no lo he pinzado ni he hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que el árbol vigorice y recupere su sistema radicular. Está trasplantado en un 80% de acadama y 20% de canuma, ¿eh? Un poquito ácido le pongo. Y ahora lo que haré, será dentro de 15-20 días pinzarlo. Y me iré, para que se vea. Mirad, una vez que el árbol ha recuperado su vigor, ¿veis? Mirad, aquí tengo unos entrenudos chiquitines, ¿veis? Y unas hojitas pequeñas. Y aquí lo que haré será eliminar estos entrenudos largos, ¿lo veis? Entonces, dentro de unos 15 o 20 días, veis que aquí tengo yemas nuevas que todavía no han salido. Entonces, lo que haré dentro de 15 o 20 días será cortar aquí. Aquí, ¿veis? Entrenudo largo, entrenudo largo, entrenudo largo, todo esto fuera, ¿vale? Esto lo eliminaré. Y me quedaré con estos brotecitos pequeños, con estas ramificaciones traseras. Y luego, de estas dos hojas, eliminaré una. Si queréis pinzo esta rama para que lo veáis y así la tenéis de ejemplo, pero... Si no, puede coger uno de esos que está más bien fuerte. Sí, bueno. De todas formas, esta no pasa nada porque tiene mucho brote, ¿vale? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, largo, 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 brote nuevo, entrenudos cortos. Me quedaría aquí. Y de estas quitaría la que me tapa el sol. Pero da más despacio. Sí, ¿veis? Aquí tenía dos hojas, he quitado esta de arriba que me taparía más el sol. Y ya tengo los entrenudos más pequeños y ahora esas yemitas que hay ahí se van a activar y van a volver a brotar, ¿veis? Entonces este de momento no se toca, ¿vale? Solo he quitado esa rama por eso, pero podemos coger uno de los que hay a lo bestia. Mirad, estos deberían estar ya pinzados, pero como llevamos 2 semanas que no deja de llover, aunque parezca mentira, pues mirad cómo se han puesto, ¿veis? ¿Vale? Entonces ahora lo primero que tengo que hacer es reducir un poco la copa, ¿vale? Si hay alguna ramita que sea muy finita, por ejemplo, alguna de estas que quiera que engorde, pues en vez de cortarla la puedo dejar, ¿vale? Pero por ejemplo la parte de arriba, que es la zona muy vigorosa, y para que se vea mejor voy a empezar por arriba, ¿vale? Entonces en este caso veis que los entrenudos son bestiales, ¿vale? Y entonces lo que hago en primer lugar es reducir para poder ver, ¿veis? Me acerco y me voy al último entrenudo de aquí, ¿sí? Aquí. Y ahora veis que tienen dos hojas, una y dos, veis que en cada punto salen dos hojas, ¿no? Pues quito una, normalmente quito la que tapa más el sol, ¿vale? Y ahora aquí, mirad, esto se puede hacer si el árbol está fuerte. Si el árbol lo tenéis más para allá que para acá, no lo toquéis. Echarle abono, ponerlo como las motos, ¿vale? Pero si esto se le hace un árbol débil, lo mata, porque en definitiva lo que estás es desnudándolo nuevamente, y si no tiene vigor, el árbol no se va a recuperar. Vale. Vale, seguimos con más preguntillas. Venga. Vale, ¿es tarde para un acodo en un arce? ¿En qué zona vives? En Madrid. No creo que tengas problema porque todavía no se ha metido el calor fuerte. Lo único que pasa es que has perdido 2 meses, pero no tienes problema. Vale. Después del trasplante de un arce, ¿qué tiempo dejas pasar para que le pueda dar de nuevo el sol? En cuanto veo que está relleno de hojas como aquel que os acabo de enseñar, y que la hoja ya está madura de su color y de su tamaño, está más verde, por decirlo de alguna manera, ya puedo empezar a exponerlo al sol. No te puedo decir días, porque a lo mejor tu árbol tarda 20 días en brotar y hay otro que en 15 días está lleno y hay otro que tarda mes y medio. Vale, para el tema de los acodos, si no lo habéis hecho nunca, es muy importante que los hagáis bien, porque si dejáis algún circuito de savia, el árbol engancha nuevamente. ¿Queréis que os explique un poquito cómo se hacen bien o...? Bueno, está en el vídeo anterior, es vale, por no repetir. Venga. En el primer vídeo que hicimos podéis verlo, explico paso a paso cómo se hace el acodo, el sustrato, cómo hace ya la bolsa, con la botella para el riego y todo, ¿vale? Así dejamos paso a más cosillas nuevas. Venga, ¿alguna cosita más que queráis? Un pino blanco en Granada aguanta bien el sol, consejo. Vamos a ver, el pino blanco es un pino de alta montaña.
Entonces, si tú vas en pleno verano a la sierra, te tienes que llevar una rebequita porque hace fresco. Entonces, el sol lo aguanta, lo que no aguanta son los 40 y muchos grados de temperatura como casi ningún árbol, ¿vale? Pero este menos porque es de alta montaña. Entonces, lo que hacemos nosotros es que los sombreamos al mediodía, ¿vale? O sea, el pino silvestris aguanta mucho más al sol, ¿vale? Bastante más al sol y necesita menos humedad ambiental. Ten en cuenta que Japón es una isla y es un pino japonés, ¿vale? Entonces necesita más humedad ambiental. Aquí hay uno que lo compramos, lo trasplantamos, venía un poco débil y ya está el tío brotando como la moto. Si quieres os lo enseñamos, ¿vale? Este árbol lo ha pasado regular, ¿vale? Hay que quitarle la hoja vieja. Que Está es la que en mal. medio, échate a la derecha. Perdón, ¿veis? La hoja vieja es la que tiene fea, que hay que quitársela ya, pero veis los brotes nuevos, ¿vale? Y este porque llevaba mucho tiempo sin trasplantar, ¿vale? Y de su estado estaba fatal y ahora mismo ya está estupendo. Hay que ir limpiando y Vale. ahora mismo está cambiando de color. Mayo y junio es muy tarde para hacer un acodo de un arce en Madrid. Mayo y junio. Lo puedes hacer. Si tienes un sitio fresquito, sobre todo para el verano, pues también lo puedes hacer. Pero si no tienes mucha prisa, hazlo en febrero. Vale. Finales de enero, febrero, cuando veas que el árbol empieza a hinchar las yemas, prepáralo todo, ¿vale? Y yo lo haría mejor después de Navidad, después de Reyes, cuando veas que empieza a hinchar las yemas. ¿Utiliza hormonas en los injertos? Vamos a ver, lo que hago es que cojo un papelito de cocina, le echo un poquito de agua y echo un poco de hormonas. Lo que pasa es que el ácido indolbutílico está prohibido y es difícil de conseguir ya. Se las echo por costumbre más que nada también, porque con el raíces tenemos de sobra. Pero bueno, le echo un poquito a ese papel mojado y ese papel mojado lo pongo en el sitio del corte, de forma que cuando riegas la hormona no se va, se queda ahí pegada, ¿vale? ¿La mejor época para pinzar un roble para lograr más ramificación? Pues ahora es un buen momento, que están brotando como locos. Vale. Vamos a cortar y seguimos respondiendo a las preguntas de este vídeo en el siguiente vídeo, ¿vale? Un segundo y volvemos.